se dijo, más bien no se usaron las mascarillas. Y estas eran exclusivas para el personal por el desabasto que había entonces, es decir, que no se estaban produciendo suficientes. Luego el CDC, meses después, recomendó a la comunidad el uso de cubrebocas de tela con artículos en el hogar, por ejemplo, camisas, y en el Reino Unido empezó ya a aparecer indicaciones precisas sobre estos cubrebocas, principalmente el N95. En Francia, las medidas siempre fueron que máscaras de tela y ellos solventaban que sí servían. Ahorita vamos a ver qué tanto filtran cada una de estas, qué tanto protegen a los niños. El gobierno especificó que estas mascarillas filtraban el 95% de las partículas y entraron en una categoría especial solo el 70% de ellas. En Austria, en esta pandemia, aquí está el reporte, hasta el 21 de marzo, dan un paso adelante fabricando mascarillas FFP2 obligatorias en espacios públicos interiores y envío de paquetes gratuitos a la comunidad. Así es como trabaja el gobierno de Austria. Le dieron prioridad a los lugares de bajos ingresos y a los mayores de 65 años. El Reino Unido, por ejemplo, hizo obligatorio las mascarillas en supermercados y transportes públicos. En el transporte público se cambiaron a mascarillas o cubrebocas de calidad superior a las determinadas esas, a las nuevas variantes que empezaron a aparecer. Están las últimas recomendaciones que tenemos de la OMS, de 1 de diciembre del 2020, un énfasis en que ya se usaran unas mascarillas que eran médicas, pasaran a la comunidad, y lo hicieron bien porque fue mucho antes que se hablara de las nuevas. No pudieran apagar su sonido, oigo mucha interferencia. Gracias. Para todas las demás personas se recomendaron mascarillas de tela reutilizables ahora con determinadas características, que estas fueran lavadas en agua hirviendo y con agua y jabón exclusivamente. El 1 de diciembre también dieron una tercera recomendación en relación a los cubrebocas caseros. Recomendaron que fueran construidas por material absorbente interno, como el algodón, una tela no absorbente, poliéster en el exterior y una capa de filtro intermedia, que esa es la más importante, como el polipropileno hilado no tejido, es decir, los cubrebocas tricapa. El 1 de diciembre también los respiradores y las mascarillas continuaron escaseando a nivel mundial en los institutos, en los hospitales. Y ellos recomendaban también que estas máscaras de tela podían tener cierto grado de protección. Ahorita vamos a checar de qué están hechas y qué tanto protegen. Esto de lo que se ha hablado tanto, de países en diferentes lugares del mundo, si se tiene que utilizar un desconocido versus 2 cubrebocas. Y aquí está el argumento. Algunos líderes sugerían dos máscaras, es decir, una N95 y una desechable encima, con una cubierta física. Este era el argumento. Una nueva investigación del CDC respaldó esto. Se informó que la transmisión se podía reducir hasta un 96.5%, cifra nada despreciable, si tanto una persona infectada como una persona no infectada usaran estas mascarillas. Aun cuando uno usara una mascarilla quirúrgica y otro usara una mascarilla de tela. Sin embargo, si se usan dos mascarillas, es decir, la quirúrgica en la parte de abajo y una desechable en la parte más expuesta, tendría estas tasas de protección. El argumento 4 fue los diferentes estudios que empezaron a aparecer en relación a esto, y surgió la guía de los CDC. Actualmente no recomiendan ellos los dobles cubrebocas, pero sí un cubrebocas que abarque totalmente a partir de los huesos propios de la nariz hasta el mentón.
Existen más, se siguen postulando más evidencias en relación a esta indicación. Otra pregunta también en Londres, ¿debería la comunidad usar el cubrebocas al aire libre? El grupo asesor científico de emergencias, el SAGE, del Reino Unido, tomando la física del distanciamiento y cubrebocas ante la nueva variante británica, concluyó en tres aspectos. El uso de cubrebocas o cubiertas faciales en una amplia gama de entornos donde las personas pueden ser asintomáticas o pueden estar muy cerca, menos de 2 metros, ahora debe considerarse siempre el utilizar el cubrebocas. La transmisión en entornos al aire libre, por ejemplo, salir a hacer ejercicio en donde la gente se distancia, es poco probable que exista un riesgo. Es decir, el riesgo existe, pero es muy bajo. Y otro punto más, si hay personas cerca, en forma prolongada existe un riesgo potencial. Inglaterra tiene también varios escenarios muy parecidos a los ya comentados. El Reino Unido y cubrebocas aquí ya concluye con 6 aspectos importantes, que los modos de transmisión han cambiado considerando el riesgo de personas, es decir, grupos de riesgo. ¿Existe alguna evidencia sobre el uso de cubrebocas en la comunidad? Existen varios artículos ya que están concluyendo que fuertemente existe la protección con el cubrebocas, pero por sí solo no es suficiente. Se requieren el resto de medidas como distanciamiento social, como lavado de manos, como estornudo de etiqueta. Este es otro estudio también realizado en los Estados Unidos en 710 residentes. Utilizaron una máquina TS1 8036 para medir qué tanto filtraban estos cubrebocas y esto encontraron que sí bloquean entre un 62% hasta un 78.2% en una media, bloquean estas partículas hasta en un 99.6%. Se varían de cubrebocas a cubrebocas. Los cubrebocas de tela pueden ser una buena herramienta. Aquí estaban comparando los N95 con los tricapa. Un hecho ya no discutido es el que les comentaba inicialmente, que se tiene que postular que el cubrebocas cubra exactamente desde los huesos propios de la nariz hasta el mentón y selle. De otra manera existe el riesgo de adquirir el virus. La Academia Americana de Pediatría postuló que se recomiendan los cubrebocas en los niños mayores de 2 años únicamente y que los menores de 2 años, pues el entorno que existe alrededor de estos pequeñitos es muy importante que los adultos que cuidan a estos chicos usen perfectamente los cubrebocas y sigan todas las demás medidas preventivas. La única excepción para toda América es la Sociedad Argentina de Pediatría, quien recomienda después de los 3 años. ¿Cuándo deben usarse los cubrebocas? Bueno, pues cuando el niño es llevado a un espacio público, como puede ser transportes, supermercados, bancos, incluso consultorios, colegios. Ahorita aquí en México no hemos iniciado, pero tenemos la experiencia española de la cual estamos tomando muchos datos interesantes, cómo han logrado ellos volver a la escuela y tener el riesgo minimizado. Cuando es difícil mantener esta distancia de 1.5 a 2 metros o en lugares cerrados, está recomendado el uso de ellos. Ahora, si los pequeñitos tienen algún problema oncológico o algún problema crónico como fibrosis quística, que son niños de alto riesgo o que estén tomando inmunosupresores o que estén en tratamientos oncológicos, también se tenía que tener muchísima precaución con ellos. Si van a entrar en contacto con conviventes, sobre todo con familiares arriba de 60 años también. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, esto no está comprobado, pero los niños menores de 2 años de edad anatómicamente la vía respiratoria es más pequeña, la frecuencia respiratoria es mayor y realizan un mayor esfuerzo para lograr la oxigenación a través de una mascarilla o un cubrebocas.
Existe el riesgo de inhalar su propio dióxido de carbono expirado, pero no está del todo comprobado. Ahora también, como ven ustedes en la parte izquierda de la diapositiva, no se recomienda el uso de caretas faciales de plástico ni cubrebocas en recién nacidos y niños menores de 2 años de edad eh, por el riesgo que pueden tener de alguna manera de ahorcarse o de atrapamiento del cubrebocas y no haya quien les asista en un momento de descuido. En cuanto al síndrome de muerte súbita, se dice que puede aumentar el riesgo, tampoco está comprobado. Los recién nacidos y los menores se mueven mucho, esto también es un problema para que se mantengan los pequeñitos con el cubrebocas. Cualquier niño que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse por sí mismo la mascarilla, el cubrebocas no está indicado. Pero sí está indicado que el resto de cuidadores o de familiares sí lo porten. No se recomienda cuando se mantienen las distancias de 2 metros. ¿Cómo explicarles a los niños? Aquí ustedes pueden ver una foto que se me hizo sensacional, me la mandaron ayer en relación al el día de Pascua. Siempre tenemos que, ahorita por ejemplo, para iniciar en la escuela estamos ideando ya tener una marmota o un muñeco gigante en la entrada del preescolar de la primaria que va a portar un cubrebocas. Ulises, ¿puedes reactivar tu audio, por favor? No se escucha. Ulises, tu audio, por favor. Ulises, Doctor Ulises. Ulises. Ya. Tiene problemitas por ahí. Todavía no se escucha, doctor Ulises. Se perdió su audio, sí. Tú no puedes hacerlo, tienes que decir. Está apagado, creo que está apagado. Vuélvalo a activar, por favor. Aún no se escucha, doctor. Un momento, una pausa por ahí. Aprovecho para hacerles lectura de dos chats. Está el doctor Aguirre enviando saludos a todos. Dice que reciban un fuerte abrazo desde Chihuahua. Checamos, doctor Ulises, ¿ya? ¿Aún no? Ulises, tienes apagado tu audio. Ulises, por algún motivo apagaste tu audio. ¿Ya está? Ahora sí, ya. Ya, ahora sí, ya. Gracias. Fíjate que Pueden apagar los otros. estaba bloqueado desde ahí, no podía yo manipularlo. Bueno, seguimos. Aquí es muy importante, como siempre, los papás son un modelo, los abuelitos somos un modelo. Si nosotros usamos los cubrebocas, los niños también lo van a utilizar. Sin embargo, ellos se sienten admirados porque recuerden ustedes que
el niño nos reconoce más a través de los ojos y de algunos rasgos de la nariz hacia abajo. Entonces, si usamos un cubrebocas, puede para él ser algo extraño. Sin embargo, si lo estamos usando continuamente, el niño se siente más familiarizado en hacerlo. Aquí aparece una niña colocándole los cubrebocas a sus muñequitas. Si les explicamos que existen virus buenos y malos y que estos malos son los que tenemos que cuidar porque si no nos enferman, el niño aprende rápidamente. Es importante que los pequeñitos aprendan a fabricar los cubrebocas porque de esa manera también pueden aprender cuál es el tamaño ideal de acuerdo a su edad. Aquí lo vamos a revisar. Está bloqueada la presentación otra vez. Está bloqueada, algo pasa. No estoy compartiendo ni tampoco se puede. A ver, pon tu clic derecho, Ulises, y le pones siguiente. No. Clic derecho. Algo pasó, fíjate, desde... Ya no tengo el cursor. Ya quedó ya. Bueno, espero que ya haya quedado. Ok. Miren, esto es muy importante. No se puede con los niños estar improvisando. Aquí están las medidas recomendadas. Esto lo acabamos de publicar hace un mes más o menos en la revista Salud Jalisco y también viene en nuestra revista de Puericultura y Pediatría, la que tenemos de la academia. Estas son las medidas de acuerdo a las edades. Para niños de 3 a 5 años, los cubrebocas son de 5.5 centímetros por 13 centímetros. 13 de largo y 5.5 de ancho, digamos. Ahora, el número que sigue de niños de 6 a 9 años es de 15 centímetros por 6.5. Esto es importante para que queden ajustados. Para niños de 9 a 12 años y para mayores de 12 años, por ejemplo, nosotros en la secundaria y en la preparatoria, ya estas son las medidas de 17 centímetros a 8.5 o ya la medida de adulto. Aquí están los diferentes tipos de cubrebocas y su efectividad de protección. Aquí aparecen unos con válvula que no son recomendables porque el paciente exhala. Si él es portador, automáticamente él está protegido, pero está expandiendo el virus. Ustedes ven de este lado derecho está el N95 y el quirúrgico están en la parte superior y tienen una protección de 99.9 y 99.5. Pero ahora me quiero ir al extremo. Los bondones o pañuelos o tejidos de punto tienen una protección abajo del 65%. Y en ese término, entre uno y otro, existen los de algodón de una capa, de una sola capa que solamente tienen protección de 70%. Después están los de los N95 con válvula de exhalación que automáticamente baja su protección a 85%. Otros de algodón con pliegues de fabricación casera de un 90% de protección. Entonces, como ven, varía. Aquí no alcanzo a ver porque aparecen las fotos de nosotros, pero aquí en la esquina también está una especie de una cuellera que usamos mucho los ciclistas, no protegen allá arriba del 50%. Es un riesgo entonces y nos quedamos con una falsa protección. A veces decimos, pero ¿cómo es que se infectó el paciente si todo el tiempo estuvo utilizando el cubrebocas o guardó la sana distancia? Bueno, lo que no se tomó en consideración es que ahora en el mercado negro existen muchos cubrebocas que se anuncian como N95 que valen 15, 20 pesos y que seguramente no son de alta calidad. Entonces, en este punto que es seguridad de nosotros mismos, no podemos estar buscando un mercado negro o algo parecido, ¿no? Algo que no, que estás corriendo un riesgo por ahorrarte algunos centavos. Entonces, con los niños no, tampoco podemos arriesgarlos. Aquí están en qué momento se deben cambiar los cubrebocas en los pequeñitos. Bueno,
su vida media para ellos de 4 a 5 horas, e incluso para todos. Los cubrebocas desechables tienen una vida media útil de 4 a 5 horitas. Se debe cambiar cuando se encuentra húmedo. Los niños generalmente babean, tienen secreciones, más si son pequeñitos, los mojan fácilmente, los rompen. Siempre es recomendable llevar un repuesto. Es recomendable practicar el lavado de manos antes de colocarlo y después de colocarlo. Ya lo vemos más adelante. Aquí está la forma de desecharlo, ya lo conocen ustedes, hay mucha información en relación a esto, siempre se toma en consideración siempre el lavado de manos para manipular el cubrebocas o para desecharlo. ¿Cómo utilizar una mascarilla? Lo que debe hacerse, aquí está, en un principio lavado de manos, en un final lavado de manos. Siempre se tiene que tomar por los bordes, nunca por el centro, y siempre se puede intercalar incluso el uso de geles durante andarlo cargando. Siempre el niño hay que llevar con él por lo menos un gel de alta potencia. Lo que no debe hacerse, pues es que si ya está roto, seguir utilizándolo o manipulándolo mal. Ahora, lo que no me dio tiempo presentarles un resultado preliminar de un estudio que estoy haciendo aquí en San Luis Potosí. Ya me queda un día más de evaluación, pero sí es una pena realmente los semáforos. Estuve evaluando 3 semáforos y realmente creo que no es una buena estrategia. Yo sugiero que el semáforo tendría que ser, por ejemplo, yo que tengo 60 años o más, yo ya debería ser, soy semáforo rojo todo el tiempo. Entonces creo que esto es un gran problema. Encontré a muchos jovencitos, a muchos niños que los cubrebocas los tienen mal colocados. Entonces, si no sella en la parte superior, realmente no existe protección. El uso de cubrebocas es una medida que por sí sola no tiene efectividad si no se toman en cuenta los demás aspectos, sobre todo en áreas cerradas. Siempre la colocación de los niños debe ser supervisado por un adulto o por la persona responsable del mismo. Antes de colocarse el cubrebocas se tiene que lavar las manos la persona responsable de hacer esto, incluso el niño. Los niños babean, escupen, expulsan sus propias secreciones, pudiendo humedecer o mojar el cubrebocas. Recuerden que un cubrebocas mojado prácticamente pierde la efectividad de filtración. Si existiera miedo o resistencia a usar el cubrebocas, es importante que el pequeñito se mire en el espejo y se dé cuenta que es él y por qué lo tiene que portar. Entonces aquí juega un papel muy importante el uso de peluches, muñequitos, más en las niñas, para decir, ponle también su cubrebocas para que no adquiera el virus. Las medidas preventivas están aquí. Desinfección frecuente del celular, que también este es un problema, no solo para las personas de la comunidad, sino también para los médicos. Este es un aspecto interesante. Hay un estudio realizado en el Instituto Nacional de Pediatría por el grupo del doctor Marte Hernández Porras, y encontraron que estos celulares, si los cultivamos, no tendríamos manera de hacerlo en portar el coronavirus, pero puedo apostar que también son un vehículo de fomites para llevar el virus. No saludar de mano y beso, ya lo saben, uso de gel, pero lo ideal es el lavado frecuente de manos. Si se tiene un enfermo, acudir al servicio médico, usar si tiene síntomas respiratorios. El uso del cubrebocas al salir a lugares expuestos proporciona una barrera, reduciendo el número de carga viral. No es lo mismo que alguien se colonice con muchísimas partículas de coronavirus a que se colonice con una cantidad mínima, es decir, el cubrebocas juega un papel muy importante. Ese es un artículo muy interesante que salió en Inglaterra hace algunos meses, un par de meses, no tengo aquí la cita, pero mostraron ellos que aquellos que usaban el cubrebocas y se colonizaron, su colonización fue con menos carga viral. Esto es interesante. Esto también protege a las personas no infectadas de aerosolos y gotas, que va a abarcar el doctor César en un momento más. Y en relación a las infecciones intrahospitalarias, a más de 200 años de estudios del grupo de Pasteur, de Lister, y que hablaron de asepsia y antisepsia, las infecciones relacionadas con atención a la salud agravan enfermedades, prolongan tiempos de internamiento
inducen discapacidad, incrementan costos y el sistema de salud con pérdida de vida. Estoy hablando aquí que lo importante es la higiene de manos. En el 2000 realizamos una investigación en enfermeras y médicos. Fue un estudio que se realizó al ingreso del hospital. Los llevamos a cultivar sus manos, tomamos sus manos y con hisopos hicimos cultivos, llevamos 3 químicas y en el ingreso, donde checaban y entraban a las áreas, empezamos a hacer cultivos y encontramos cosas interesantes. En esa época, en el 2000, salió publicado en la revista Enfermedades Infecciosas de Pediatría este trabajo en donde mostrábamos que generalmente el personal de salud, sobre todo enfermeras que se pasaban vendiendo productos, todo eso ya se terminó, que iban de piso a piso, llevaban en sus anillos, en sus manos, en sus productos, bacterias, sobre todo gram negativas, de un piso a otro, y esto también era un problema. 10 años después, hicimos nuevamente el trabajo en el mismo hospital, un hospital del ISSSTE en Oaxaca, el Hospital General Presidente Juárez, y encontramos que sucedía exactamente lo mismo. Hicimos un taller y se le presentó a las autoridades la posibilidad de que se colocaran lavabos en diferentes áreas específicas. Se logró hacer esto, incluso se tomó como modelo el hospital porque su cumplimiento en lavado de manos fue mayor al 90%. Esto es muy interesante porque todo es capacitación. Quisimos hacer el estudio 6 meses después bajo la idea de pensar que a los médicos y a las enfermeras y a los residentes se les olvida lavarse las manos. Es posible que hayan bajado sus índices de cumplimiento. Es muy importante la capacitación, siempre continua, para evitar estas infecciones intrahospitalarias. Es terrible que un paciente entre por una cirugía programada o le coloquen una sonda de Foley mal colocada y finalmente muera por urosepsis en una terapia, que este es un problema mundial, las infecciones intrahospitalarias relacionadas a la atención a la salud. Qué bueno que se le cambió en término, porque cuando se decían infecciones intrahospitalarias, pues aumentaron mucho las demandas hacia los hospitales, demandas médicas de atención. Siento que fue una buena estrategia. Sí me dieron entrada. Una diapositiva última en relación a la realización de la higiene de manos, que incluye a los profesionales sanitarios. Tomen conciencia de esto. La higiene de manos tiene gran impacto. Ahorita estuve revisando lo de influenza que pasó en el país. Únicamente están reportados 3 casos y en adultos, uno en 65 años y alguien con una comorbilidad. Quiere decir que todas estas medidas de aislamiento, de lavado de manos, de cubrebocas, ayuda muchísimo y prueba de ello es influenza. Prácticamente no estamos viendo esto. ¿Cómo lavarse las manos? Aquí están los tiempos. Lo puse porque los tiempos son de 40 a 60 segundos. Se ha bajado a 20 segundos, pero bueno, si se hace con una técnica que hay que enseñar a los niños, es válido 20 segundos, pero tiene que hacerse así. Mojarse las manos, agarrar el gel y empezar a frotarse interdigital. Y esto es importante, el frotamiento y después los pulgares, las palmas, etcétera. Bueno, este es un anuncio muy importante y quería que vieran ustedes que existe una escuela de vacunas y que amablemente está trabajando para la revista que está a cargo de aquí, de nuestros amigos, del doctor Arista y este licenciado que nos ayuda tanto en esto, que es importante que estemos aprendiendo y que hay información en esta escuela de vacunas formidable como cultura general para las personas que no son médicos y que sepan por qué es importante siempre acudir a vacunarse. En esta dirección de escuela para vacunas aparecen diferentes puntos dentro del país en donde existen lugares para vacunación. También estábamos promocionando la revista. Estamos en nuestro 4º número que está próximo a salir esta semana que viene. Pasemos entonces a otros puntos muy interesantes que va a abordar el doctor César Virgen Ortega, al cual le agradezco que haya participado en esta reunión con su servidor. Muchas gracias. Muy bien, César, te damos la palabra.
con el doctor César Virgen Ortega. Adelante, doctor. Mientras les comparto saludos del doctor Jesús de Lara del Hospital Infantil de Torreón. Les manda saludos a todos. Poner habilitar presentación. Dios. Ya estás habilitado. Está habilitado, sí. Sí, pero no mi compu no me está dando la opción. Ay, ¿dónde? Está habilitado. Abajo donde Sí, dice voy. pantalla. Share screen. Ya. ¿Estoy o no Ya estoy? está. ¿Sí estoy? No te ves. Sí, adelante. No me veo, pero no importa. Ahí hablo. Bueno, ahí está la presentación. Inicio con un poquito de... Espérame, ya me fui muy alto, espérame. Ya está compartido la pantalla. Opciones de presentación. No veo dónde. Mostrar barra hoy. Acá está. Espérame. Aún no se ve, doctor César. Dios, ¿dónde está esto? Es que esta es una computadora que me acaban de formatear hace un mes y hay muchas cosas que hay, Dios. Mostrar barras de tareas, tampoco. Aquí me aparece una pantalla, pero no me da opción. En la parte de abajo, doctor César, donde dice participantes, a un lado se aparece chat y luego por ahí le tiene que aparecer El problema es que no me aparece nada. A ver, espérame. No me aparece nada. A ver, César. Abajo a tu izquierda está el micrófono y la camarita. Abajo a tu izquierda. Espérame. Vuelve, es que... Espérame. Sí. Lleva el mouse abajo. Está puesto. Ya. Ya puse el video. Y ahora... ¿Share screen? Sí. Share screen. Share screen. Sí, así es. Ahí está. Listo. Ahora sí, pantalla completa. Ampliarla, ¿no? Ampliarla abajo. Iniciar presentación. Acá a la derecha, más a la derecha. La que ¿Esa? sigue a la derecha, no, la que sigue. La que sigue, Ahí ahí. está. Esa. No me la abre. Ahí puede ser también. Listo. Bueno. Listo, Empezamos con un doctor. poquito de historia. Sí, adelante, ya quedó, doctor César. Se brincó, ya no hay problema que ya no aparezca. La aparición de un nuevo coronavirus similar a un SARS no podía haber llegado en el peor momento para China. El país ya estaba en los 10 días del Chunyun, la temporada de viajes de Año Nuevo lunar, que también es la mayor migración humana anual del planeta, cuando los funcionarios gubernamentales finalmente confirmaron que la transmisión de persona a persona de un nuevo virus que aún no tenía nombre, el 20 de enero. La ciudad, que fue el centro del brote, Wuhan, en la provincia de Hubei, inició un aislamiento severo 3 días después, pero para entonces gran parte de la población de la ciudad, y no nada más de la ciudad, de muchos visitantes de todo el mundo por el Año Nuevo Chino y por negocios, ya estaban en movimiento por todo el país para disfrutar de las actividades con sus familias. Una enorme salida de personas por carretera, ferrocarril y aire, estimada en un total de 5 millones, casi la mitad de la población oficial de Wuhan, según los datos del alcalde de la ciudad.
No les pude mostrar el mapa, pero salieron más o menos 300 vuelos internacionales a todo el mundo y unos cuantos y otros tantos locales. Entonces, aunque hay preocupación por las cifras que proporcionó China, si son viables o fables, su éxito en la contención del virus se explica en gran medida por otro factor: el rastreo intensivo de contactos, pero esto también fue objeto de una curiosa paradoja propia. Por una nación con reputación de utilizar la tecnología de vanguardia para espiar a sus ciudadanos, la utilizaron ahora para espiar a los que tenían COVID y para mantenerlos encerrados. Gran parte de ello se logró con los métodos de la vieja escuela, pero ¿cómo cuestionarlos si lo lograron? Pues yo creo que Occidente sí los cuestionaría, porque aquí no nos gusta nada. Si bien China frenó el brote, la transmisión del virus al extranjero y las diferentes respuestas de otras naciones a su llegada significaron que la verdadera historia del COVID-19 apenas comenzaba. Y pues un año y meses después, seguimos viviendo las secuelas y todo lo que ha traído esta pandemia. Mientras que la transmisión del COVID a través de contacto directo e indirecto se produce en un corto alcance, aproximadamente medio metro, cuando una persona habla, estornuda, tose. Si estás a medio metro de él, lo más seguro es que te contamine. Y la transmisión aérea a través de aerosoles puede ocurrir a lo largo de una distancia y un tiempo prolongado. Los aerosoles inhalados portadores del virus se depositan directamente a lo largo de las vías respiratorias humanas. Existen varias teorías plausibles por las que el virus se transmite de persona a persona. La atomización humana de las partículas del portador del virus se produce por tos, estornudos, incluso por la respiración y el estar platicando, que es normal para una persona infectada. Más o menos se calcula que un estornudo, una tos, sale expelido a una gran fuerza y puede llegar hasta 7 o 8 metros de distancia. Por eso, sana distancia de 1.5 metros, pues no es cierto. A través de rutas directas depositado en las personas, si te estornudan de cerca, te tosen de cerca, o estás platicando con alguien que no tiene cubrebocas, te va a estar expeliendo gotas y te van a estar cayendo a ti. Indirecta, depositada en objetos y en el aire, gotas y aerosoles. Las gotas grandes se asientan fácilmente fuera del aire para causar contaminación de personas y objetos. Por el contrario, los aerosoles se dispersan eficientemente en el aire. Estos mecanismos de desprendimiento viral producen grandes gotas y pequeños aerosoles que se delinean convencionalmente a un tamaño de 5 micros para caracterizar sus distintas eficiencias de dispersión y tiempo de residencia en el área, así como los patrones de deposición a lo largo de las vías respiratorias humanas. Varios parámetros influyen en la supervivencia del virus, la cantidad de organismos que van en la gota, en el aerosol, incluyen la temperatura, la resistencia microbiana a tensiones físicas y biológicas externas y a radiación ultravioleta. La transmisión del virus también depende del tamaño y la concentración numérica de los aerosoles inhalados, que regulan la cantidad, o sea, la dosis y el patrón de la deposición respiratoria. En forma particular, los aerosoles finos, con menores de 2.5 micras, penetran profundamente en las vías respiratorias e incluso llegan a órganos vitales. Cuando el doctor Ulises hablaba de los cubrebocas que tienen válvula de exhalación, si una persona tiene coronavirus y tiene un cubrebocas con una válvula de exhalación, a la hora de toser o estornudar, va a generar partículas aún más pequeñas de una micra, y entonces favorece mayormente la contaminación de los que están a su alrededor si no están protegidos. Yang Wan, van a oír así muchos apellidos así medio raros, pero todos esos trabajan en Estados Unidos, en California, en Minnesota. Reportó en sus resultados de simulación con modelos físicos y matemáticos que después de 10 segundos de tos, aunque la mayoría de las partículas evaporadas son mayores de 5 micras, el 59.5 de las partículas originales que contienen el virus todavía son capaces de permanecer en el aire. Aunque el número de copias virales en el aire y las partículas que contienen el virus disminuyen con el tiempo transcurrido, esta dependencia se debilita en tiempos prolongados,
debido al tiempo de residencia significativamente más largo de las partículas más pequeñas. Las gotas más gruesas se supone que caen a 1 o 1,5 metros rápidamente, pero las partículas pequeñas pueden permanecer durante mayor tiempo y si van cargadas de virus, sobre todo si el paciente está un día antes de los síntomas o en los 2-3 primeros días de sus síntomas, que es cuando más virus expulsa, llevan mayor carga viral. Según los estudios realizados, las gotas aerotransportadas pueden recorrer una distancia horizontal de 2.64 metros después de 10 segundos y 3.95 metros después de 30 segundos. Teniendo en cuenta que las partículas que contienen el virus pueden permanecer en el aire después de 30 segundos, la regla de 6 pies o 2 metros, que ese es el estándar internacional. La mayoría dicen que la sana distancia son 2 metros, no 1.5. Pero 2 metros o más no es suficiente para prevenir la transmisión de la enfermedad. No obstante, usar cubrebocas, el enmascaramiento universal puede ser una de las mejores opciones para la transmisión, para detener la transmisión de la enfermedad, ya que puede capturar las gotas respiratorias eficazmente a través del impacto y la interceptación en la fuente de generación. Y concluye que su simulación también muestra que usar una máscara puede reducir eficazmente la propagación de los virus. Los resultados de la simulación desafían la falsa dicotomía de usar aerosoles y gotas para separar los modos de transmisión de la enfermedad. Comprender el momento, porque hablo de pruebas de laboratorio, porque ahorita hasta en las farmacias te las hacen, no sé qué valor tengan. Yo creo que ninguno, porque al rato le subo este artículo se lo subo en un rato. Comprender el momento de las respuestas virales e inmunológicas a la infección del SARS-CoV-2 es fundamental para considerar la vía clínica. Después de la exposición al SARS-CoV-2, el virus normalmente se vuelve detectable mediante prueba RT-PCR en el 3.º o 4.º día después de la infección, o sea, de haber estado en contacto con el paciente. Los síntomas suelen aparecer alrededor del 5.º día de infección y tanto los síntomas como la detección viral duran de varios días a semanas, dependiendo de la gravedad de la infección. Los estudios realizados con pruebas repetidas de RT-PCR y el seguimiento de las trazas de transmisión, incluidos los pares de transmisión, o sea, el infector-infectante, han demostrado que aproximadamente el 40% de las transmisiones se producen antes del desarrollo de los síntomas y la infecciosidad máxima ocurre aproximadamente un día hasta 2 o 3 días después del inicio de los síntomas en los pacientes que tienen este cuadro típico. Los anticuerpos generalmente son bajos en la primera semana después del inicio de los síntomas en personas con COVID-19, confirmada por RT-PCR. La mayoría de los individuos mostrarán cero conversión para el día 10 a 14 y sensibilidad diagnóstica para infección por SARS-CoV-2 de las pruebas de serología solo supera el 90% en la tercera semana después del inicio de síntoma y luego comienza a disminuir. ¿Y por qué digo esto? Porque les vuelvo a comentar, ahorita hacen pruebas rápidas hasta en las farmacias y eso no tiene ningún valor, nada más que tal vez epidemiológico si de veras padeció el cuadro. Los estudios realizados con pruebas de RT-PCR y el seguimiento de las trazas de transmisión. Vámonos. Y la pregunta que hizo el doctor Ulises Reyes, ¿las medidas preventivas en COVID-19 siguen vigentes? Pues yo les diría que más que nunca, siguen muy vigentes y más con las nuevas cepas. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos que seguir haciendo distanciamiento social, que yo prefiero llamarlo distanciamiento físico, que es una de las varias medidas de prevención cotidianas que se deben tomar en conjunto para reducir la propagación del COVID-19, ya que existen 2 vías principales para la transmisión del virus respiratorio: el contacto directo o indirecto entre personas y con superficies contaminadas, y la transmisión aérea por individuos, que es un factor clave en la propagación global del virus, ya que hay muchas personas asintomáticas o con signos leves de infección que al exhalar durante la respiración diseminan y contagian a otras personas. Pues yo, con toda la literatura actual, yo le diría que más del 90% de la transmisión del virus es por vía aérea
un escaso márgenes por contacto. Hay un estudio realizado en España en supermercados donde tomaron muestras de todos los productos y no encontraron virus nunca. El virus dura aproximadamente unas cuantas horas, ¿no? 2 a 3 horas. Sí hay temperaturas altas y humedad baja. Yo tengo temperaturas muy altas aquí donde vivo, pero humedad muy alta, o sea que ahí sigue vivo. Y cuando la temperatura es media, como sería la Ciudad de México, y la humedad también media o baja, el virus puede durar más días. No sabemos si transmite la infección, pero se dice viable. ¿Y cuáles son las medidas de distanciamiento social? Pues infórmese antes de salir. Si usted tiene que tomar transporte público, pues procure, ahora sí que si es un taxi que nomás lo lleva por una persona, aunque aquí en Tabasco son múltiples, pues idealmente váyase hasta atrás y lo más separado del chofer y siempre usando cubrebocas. Prepárese para el traslado, prevenga por dónde va a salir, limite el contacto al salir a hacer mandados, opte por actividades sociales seguras. Esto que estamos haciendo ahorita lo podemos hacer todos los días, conectarnos con nuestros amigos por vía telefónica, por videoconferencias, para evitarle, eso sería una vía segura. Mantenga siempre su distancia en eventos y congregaciones, más de 2 metros. Mantenga distancia al hacer ejercicio, también procure que sea más de 2 metros, pero lávese las manos frecuentemente, después de ir al baño, después de regresar de un lugar público, después de toser o estornudar, antes de tocarse la cara, después de cuidar a un enfermo. Si no tiene agua, use gel antibacterial con al menos 60% de alcohol. Y uno muy importante que a mucha gente se le olvida. Si usted está manipulando su cubrebocas, después de manipularlo, vuelva a lavarse las manos. Entonces el mensaje aquí, segundo mensaje importante, aparte de use cubrebocas, es lávese las manos en forma frecuente con las técnicas ya mencionadas. Use cubrebocas. Aparte, una de las grandes medidas de distanciamiento social es usar cubrebocas dentro de su casa, fuera de su casa. Cúbrase la boca y nariz con una mascarilla cuando esté con otras personas, aunque esté dentro de su casa, o cuando reciba la comida, el súper o todo lo que les llegue por línea o Amazon o lo que sea. Y limpie bien el objeto cuando lo reciba. Cúbrase la nariz a la boca al toser, estornudar con el estornudo de etiqueta. Lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de la luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos. Si las superficies están limpias, lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas. Y luego use un desinfectante de uso doméstico. Anoche el CDC subió sus nuevas recomendaciones para el lavado de casa y de todos los objetos que llegan a su casa, a su consultorio. No lo descargué, pero prometo que hoy se los envío. Están actualizados. Monitoree su salud, esté atento a los síntomas, esté atento a la aparición de fiebre, dificultad para respirar, tos, cansancio. Es sumamente importante, si debe hacer mandados esenciales, ir a la oficina o lugar de trabajo y en entornos donde puede ser difícil mantener la distancia física a 2 metros. Controle su temperatura si presenta síntomas, estése checando frecuentemente, pero nunca se la tome después de haber hecho ejercicio durante 30 minutos o de haber tomado algún antitérmico como el acetaminofén, que es de los más frecuentes. Una de las estrategias más vitales para frenar la pandemia es el distanciamiento social. Sin embargo, el distanciamiento choca con el instinto humano profundamente asentado de conectarse con los demás. La conexión social ayuda a los demás a regular las emociones, a hacer frente al estrés y a mantenernos resilientes en momentos difíciles. Por el contrario, la soledad y el aislamiento social empeoran la carga del estrés y a menudo producen efectos nocivos para la salud mental, cardiovascular e inmune.
Pues aquí hay varios que saben claramente que si uno está estresado en forma continua, disminuye su inmunidad y es presa más fácil del virus. Los adultos mayores que corren el mayor riesgo de síntomas graves de COVID-19 son altamente susceptibles al aislamiento. Entonces ellos tienden más rápido a la depresión porque están acostumbrados a, pues, a estar acompañados, a que alguien los atienda, y ahorita estar así. Aparte, una de las cosas que más ha implementado esta pandemia, el estar encerrados, es pues, los dramas caseros. Hay mucha agresión contra el sexo femenino. Para el control de la pandemia debemos de adoptar todas las normas sociales y promover los comportamientos que mejoren la salud. Los mexicanos somos muy llevados a llevarle la contraria a lo que dice la autoridad. ¿Por qué? Porque ¿por qué le voy a hacer caso? Las redes sociales pueden ampliar la propagación de comportamientos dañinos y también beneficiosos para la pandemia. Fomentar buenas intervenciones positivas como el lavado de manos, el distanciamiento físico para presentarlo a una amplia gama de personas por redes sociales. Y algo muy importante que parece que no ocurre en México, debemos evitar la polarización política, ya que genera una barrera cultural para la acción coordinada entre los países. No nomás ocurre en México, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y ocurre en todos los países de Occidente. Por lo tanto, debemos evitar la desinformación para prevenir la polarización y evitar las informaciones falsas como las de que el virus salió de un laboratorio chino para destruir a otros países y evitar la infodemia. Y si todos ustedes usan redes sociales, verán que todos los días salen noticias que son más mentiras, que no tienen ningún sustento, y ahorita todas las vacunas Bill Gates nos va a poner un microchip a todos con las vacunas de RNA para tenerlos controlados. Entonces, todo ese tipo de noticias, como el viernes platicamos, tenemos que combatirlas con métodos científicos. Y fíjense las conclusiones a las que llego. En una pandemia las personas no aprecian los riesgos que corren. Y volvemos a hablar, va en contra de la naturaleza humana que la persona se encierre en un aislamiento rígido como un medio para protegerse a uno mismo y proteger a los demás. Las personas a menudo actúan inconscientemente como un peligro continuo para sí mismos y para las demás personas. Y lo vimos el fin de semana en Acapulco, en Tulum, en todas las playas, que la gente andaba bailando, tomando, feliz de la vida. Pero como somos mexicanos y tenemos el sesgo de la buena suerte, pues a mí no me pasa nada porque tengo muy buena suerte y ese virus no me va a hacer nada. O como tenemos el sesgo religioso, a mí me cuida la Virgencita, a mí me protege Jesús y a mí no me va a pasar nada. Pero lo más importante de estas conclusiones es que fueron publicadas el 30 de mayo de 1919 por un artículo que se llama De las lecciones de la pandemia del doctor George A. Soper. Y son lecciones de la pandemia de la gripa española, que si las corremos 102 años después, siguen vigentes. La naturaleza humana no cambia, tendremos muchas computadoras, ya llegamos a la Luna, ya llegamos a Marte, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Durante el último siglo y el presente, se han presentado diferentes virus por año. La epidemia de MERS, SARS y H1N1 del 2009, las pandemias de la enfermedad por VIH y el coronavirus del 2019, la gripa española en 1916 al 19, atestiguan los daños de los virus zoonoticos que infectan a las personas directamente con mayor frecuencia cuando manejan primates vivos como murciélagos y otras especies silvestres, o su carne, o indirectamente de animales de granja como pollos o cerdos. Recuerden que el H1N1 se supone que salió en perote en las granjas de puercos de niños o de humanos a personas físicas. El SARS-CoV-1 también se supone de murciélagos a humanos, el MERS de camellos a humanos, y ahorita el SARS-CoV-2 de murciélagos a pangolín o a civeto o el que haya sido a humanos. Y que los riesgos son más altos que nunca, ya que la asociación cada vez más íntima entre los seres humanos y los reservorios de enfermedades de las vidas silvestres aceleran el potencial de que los virus se propaguen a nivel mundial, porque en este mundo interconectado actualmente
donde no respetamos la naturaleza, seguimos contaminando, entonces la sociedad deberá esforzarse para evitar algunos de los impactos de las pandemias futuras, porque según los que pronostican, si dicen que en 20 a 25 años se presenta otro virus como el SARS-CoV-1, otro virus zoonótico, el futuro de la humanidad va a correr mucho peligro, ¿no? Porque podrá haber guerras, revoluciones y todo por el gran daño. Por ejemplo, ahorita este virus ha causado un gran daño económico en vidas humanas, un gran daño a la gente desde el punto de vista social y psicológico. Entonces, tendremos que cuidar el medio ambiente si queremos que esto no siga pasando. Y pues les doy las gracias cuando todavía mi nieta podía festejar el Día del Niño. Eso es todo por el momento y estoy a la disposición de sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias, César, y muchas gracias también a mi querido Ulises. Hay varias preguntas muy interesantes sobre si es útil todavía los tapetes sanitizantes o si también es útil las nebulizaciones o seguir tomando la temperatura en todos los lugares a los que vamos. ¿Será siendo útil, César? No, o sea, bueno, el tapete sanitizante, pues yo creo que es una condición que pusieron, pero ¿se oye? Sí, sí, claro. Sí, sí. Ah, ok. Los estudios demuestran que para que por lo que hayas pisado se transmite el virus, pues te sacaste la lotería. O sea, no hay así algo que demuestre que esa es una vía muy importante de transmisión, pero como es en tiendas, supermercados, donde tú vas, es una condición que les ponen a los lugares, pues lo tienen que aplicar. Pero si te fijas, muchas veces no tiene nada, ya nomás está el tapete sin el líquido. Las nebulizaciones y las carpas esas que te hacen pasar también, pues es algo, pues yo lo veo muy difícil que funcione. No hay nada así que diga que funcione. Lo que funciona es el lavar con agua y jabón y cloro y tallar las superficies, no nomás echarles el spray, sino tallarlas con un trapo y a dejarlas completamente para arrastrar todo lo que hay ahí. Así es. Y la otra... ¿Puedes cerrar, perdón, puedes cerrar puede cerrar su pantalla y compartir nada más la suya, por favor, doctor? Doctor César, perdón. Ahí estoy, pero no salgo. Sí, es que la tiene abierta todavía compartiendo el doctor César. Ah, pero pues yo ya no veo ni mi imagen, nomás me oigo yo. Bueno, no importa, yo sigo hablando. Sí, claro que no sí. A ver, ¿será esta? ¿No? Todavía no. Ok, ya va. esquina. Listo. Ya. Sí, sí, gracias. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Porque no oí, ya no lo oí. Sí, es necesario que nos estén tomando la temperatura en todos los lugares. No, la temperatura. Sí. Pues es un filtro, pero pues y menos como te la toman ahí en la mano, no tiene ningún valor, tendría que ser en la frente, y ahí es raro porque la gente se empezó a quejar de eso porque tiene y las ideas, entonces pues es otro requisito así, pero que como que no tiene gran utilidad. Muy bien. Una pregunta para Ulises. Ulises, ahora ya después de un año de la pandemia, pues ya mucha gente se queja del costo de los cubrebocas. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué sí y por qué no pueden ser reciclables? Bueno, antes de que toquemos esto, quisiera complementar lo que comentó César. Efectivamente, muchas normas que están, te lo digo porque ahorita estamos preparando el regreso a clase en el Instituto San Rafael, aparece lo de las famosas tapetes y la toma de la temperatura. Sin embargo, hay otras medidas más importantes para
para que los pequeñitos puedan estar en la calle o puedan regresar a clases. Algo que no tocamos y que sí vale la pena recalcar es que siempre tenemos que postular las áreas abiertas o ventiladas. Se sabe que muchos se contagiaron en áreas cerradas. En las áreas cerradas el virus prácticamente está recirculando ahí y entonces una estrategia muy importante es siempre ventilar. Recuerden ustedes que siempre se habló de mantenerse en confinamiento y esto pues yo pienso que pudo haber sido un error porque hay que mantener las ventanas, es decir, que se airee el lugar, además que se ventile y además que se exponga al sol porque los niveles de vitamina D prácticamente se alcanzan mejor con el sol, ¿verdad? De D3, por un lado. Por otro, ahora que estamos intentando el regreso a clases, tenemos que ser muy listos desde cómo mantener el auto con los cristales, no hasta abajo, pero tampoco totalmente cerrados, porque también esa es una posibilidad de ser un área cerrada en los autos. Entonces siempre mantenerlos un poquito abajito los cristales y sanitizar el lugar. Se dice que los cinturones de seguridad no se deben sanitizar porque pierden efectividad en un momento de un choque, se pueden desprender. Entonces tienen que lavar de otra forma. Puede ser nada más con una toallita, un sanitizante. Y otro aspecto importante, siempre mantener las puertas abiertas en las áreas como los salones. ¿Por qué tienen que regresar los niños? Aquí esta pregunta me llegó al celular, complemento lo de los tapetes. ¿Por qué tienen los niños que regresar? Bueno, primero porque el maltrato infantil ha incrementado mucho y seguro que también violaciones y otro tipo de cosas con los pequeñitos. Además que se sabe que ya los preescolares están en un estado de ansiedad, ya llevamos más de un año. Entonces, claro, hay requisitos para regresar a las escuelas, pero también se está hablando mucho de depresión en adolescentes. Sí vale la pena estar monitorizando qué tanto se incrementaron los suicidios o se va a incrementar por el hecho de estar encerrados. Entonces tenemos que valorar riesgo-beneficio y que los profesores estén vacunados, pero además se tengan precauciones en las aulas, en la sana distancia, los lugares donde van a comer, los comedores van a desaparecer. Se está postulando que los niños coman su lonche, se quiten el cubrebocas, lo manejen perfectamente y coman su lonche en su mismo pupitre y se lo vuelvan a colocar. Por supuesto que colocar nuevos lavabos por todos lados de las escuelas va a ser un punto vital. Lo decía porque eso de sanitizar útiles y como acertadamente lo dijo César, no hay ninguna evidencia, prácticamente es algo que ya quedó obsoleto, al igual que los tapetes. Regresando a la reutilización de cubrebocas, se tiene que tener mucho cuidado de lavarlos con agua y jabón y evitar de alguna manera que esa tricapa se lastime. Entonces tiene que ser prácticamente con sumo cuidado para, pues, la OMS en países pobres inició esto como una posibilidad de no estar tirando tantos cubrebocas y pues la economía de tener un buen cubrebocas y termine en la basura. Se pueden reutilizar y se pueden exponer incluso por momentos al sol. Eso es lo recomendable en cuanto a los que son altamente efectivos. En cuanto a los caseros, pues son más económicos y se puede ser mejor pues estar no reutilizándolos, sino usando otros. Ese sería mi comentario. No sé si César Muy quiere bien. algo más en relación. Una pregunta, doctor Ulises, perdón, una pregunta en cuanto al uso del gel para los menores, ¿qué tanto impacta en los pequeños el uso del gel? Sí, decía yo en un principio que siempre se debe llevar con el niño en su mochilita o en el auto un gel. Ahora estamos encontrando que hay geles que son más glicerina que otra cosa. Esto no ayuda mucho. Entonces hay muchos geles hechizos. Entonces tiene uno que cuidar mucho que el gel tenga la cantidad suficiente de alcohol. ¿Qué tanto impacta? Lo ideal es que el niño se lave las manos desde que sale en casa. Y si sale en algún lugar público, lo ideal es primero lavado de manos. Si no se cuenta con esta posibilidad, el gel es una buena opción, pero tiene que ser un buen gel. No sé Yo si... creo que Muchas vale la gracias. pena recordarles, mi querido Luis y César,
pues de que el virus tiene una capa lipídica, una capa de grasa, que al entrar en contacto con el jabón, pues se saponifica esa grasa y el virus se destruye, ¿sí? Entonces, Sí. sabemos que necesitamos una vacuna para un virus que se elimina fácilmente con el agua y el jabón. Sin embargo, creo que las medidas que ustedes nos han dado son muy importantes. Hay muchas felicitaciones sobre sus ponencias y sobre todo el hecho de que siguen vigentes estas medidas. Creo que ya repusimos los 10 minutos que nos habían faltado por causas de la tecnología. Y pues si no hay más preguntas a mano alzada de alguien en especial, Pedrito, creo Que si tienen preguntas por ahí, las pueden hacer los compañeros que están al frente ahorita. Me llegó una pregunta por correo, no sé si la pueda comentar. Claro, claro. Sí, adelante. ¿Qué deportes se deben usar los cubrebocas? Bueno, recuerden ustedes, los deportes más populares pues es el fútbol, el béisbol, nosotros hacemos ciclismo. En todos esos deportes, los pequeñitos tienen que usar sus cubrebocas. Solamente hay excepciones, como pueden ser los que realizan natación, porque recuerden ustedes que si el cubrebocas se moja, pierde efectividad, ya no hace la función. Entonces, es la única excepción hasta donde sé en los deportes, pero en la gran mayoría, ahora, si estamos sudando mucho y se moja, pierde efectividad con el sudor. Entonces, hay que prever de llevar dos o guardar la sana distancia también, que es muy importante. Decía César algo importante en relación a la sana distancia. Por eso es importante, si no podemos ya seguir aislados, aquí encerrados. Si de repente vamos a salir a algún restaurante, a un lugar con los pequeñitos, busquen un lugar que esté bien ventilado, un lugar, es decir, cerca de la ventana o un patio, un lugar. Vaya, tenemos que cuidar también su seguridad en cuanto a cambios de temperatura con los pequeñitos, en cuanto a temperatura. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, nos dio mucho gusto que estuvieran en esta reunión y les agradecemos mucho su presencia. Así es, muchísimas gracias. Buen día. Saludos a todos, buenos días. El doctor Eduardo Antonio les manda saludos, no estuvo con nosotros físicamente ahorita, pero por causa de fuerza mayor, y les envía un cordial saludo a todos. Muchas gracias por su participación al doctor Ulises Reyes Gómez y al doctor César Virgen Ortega. Muchísimas, doctor Antonio Arista. Muchísimas gracias y buen día a todos. Buenos días.